las funciones de ChatGPT Plus. Él va a poder computar, pero el verbo computar es calcular, es operar, es analizar, es trabajar con números e implica una cierta operación con esos números para llegar a algún resultado. También va a poder navegar, y por navegar me refiero a buscar en internet, navegar en la web. Va a poder ilustrar, es decir, va a poder crear imágenes muy interesantes. Y luego, por último, vamos a ver los GPTs. Va a poder hacer una especie de agentes inteligentes, más o menos complejos dependiendo de nuestras habilidades informáticas. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para que funcione todo esto? El componente principal para que siempre les funcione un prompt va a ser el refinamiento de ese prompt. Eso quiere decir que no siempre les va a salir a la primera. En muchas ocasiones van a tener que prácticamente obligar a ChatGPT, por así decirlo, no sé cómo expresarlo, pero empujarlo, obligarlo a que sí lo haga, porque a veces les va a decir que no puede hacerlo, que no es capaz de hacerlo, que no tiene las habilidades, que no tiene ese entrenamiento, cuando sí puede hacerlo. Luego es importante la metodología, pero no hablo aquí de la metodología de prompting, hablo aquí de esas cosas que ustedes ya saben cómo se hacen, pero cómo las pueden traducir para que las haga ChatGPT. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hablar de analizar datos. Analizar datos es algo que ustedes ya hacen eh, en su día a día. A lo mejor ya saben hacer estadística descriptiva o estadística inferencial, o saben limpiar una base de datos. Ya tienen como una forma, unos pasos, unos procedimientos para hacer las cosas. Ahora, ¿cómo se lo explican para que ChatGPT lo haga por sí mismo? Eso también es importante. Y esas dos cosas les va a dar un buen output. Estas opciones se ven así en ChatGPT. Antes estaban por separado. Antes ustedes tenían que abrir una sesión en donde solo iban a poder utilizar DALL-E, que es la herramienta que les permite ilustrar, crear imágenes. Luego, en otro tipo de sesión, podían utilizar la función de navegar, el buscador de Internet. Y en otra sesión tenían que utilizar la parte del cómputo, del análisis de datos. Eran sesiones diferentes y no podían hacer como combos de prompts, por así decirlo. Pero hoy en día ya se puede hacer. Por eso decimos que ya es una inteligencia artificial multimodal, porque en la misma sesión de chat podemos pedirle que nos genere una imagen, que con esa imagen a lo mejor busque algo en internet y luego nos cree una base de datos, y todo eso lo vamos a hacer en la misma sesión. Necesitamos tomar en cuenta que cuando le hacemos una pregunta a ChatGPT, lo primero que va a hacer es a dar una respuesta con base en el entrenamiento que tiene de los datos y de la información con la que fue entrenado. O sea, ¿a qué me refiero? A que si ustedes le hacen una consulta, el primer reflejo, la primera acción de ChatGPT no va a ser ir a buscar internet, va a ser generar una respuesta con su propio conocimiento. Entonces, si ustedes quieren que vaya y busque en internet, tienen que decírselo específicamente. Tienen que decirle, busca en sitios web, consulta en internet, y también díganle qué tipo de fuentes debe priorizar en esa búsqueda. Si ustedes quieren que ilustre, aquí fíjense que en la ilustración, en cuanto al prompting, ya no es tan necesario que seamos tan cuidadosos, porque de por sí ChatGPT lo que hace es recuperar esa descripción que le estamos dando de la imagen y crea un nuevo prompt completamente nuevo y mucho mejor que el que nosotros hayamos dado, y va a generar la imagen. Y luego, por último, tenemos también que en la parte de computar puede hacer scripts, puede hacer archivos descargables, puede hacer gráficos, puede hacer GIFs, puede entender y generar lenguaje matemático, puede hacer muchísimas cosas. En estas tres me voy a tardar un poquito más, bueno, unos 10 minutos para enseñarles un ejemplo de cada uno para que vean todo lo que es capaz de hacer. Vámonos a ChatGPT. Para enseñarles rápidamente cómo funciona DALL-E, simplemente tienen que decirle como haz una imagen de un robot de metal blanco conduciendo un Ferrari
por una Alia. Y no quiero que sea una imagen, quiero que sea una fotografía. Y además quiero que sea hiper realista. Y lo que sí les recomiendo es que siempre pongan una coma y que le pongan ratio o aspecto. Y aquí el 16 2.9, el 16:9 es el formato de YouTube, el formato rectangular. Si quieren un formato cuadrado es 2.1, ese es el formato cuadrado, y el 16:9 es el de los que más utilizo. Y vean la clase de imagen que me dio. La verdad es que es una imagen bien interesante. Yo le pedí una foto y tal cual, como foto no pasaría porque sí se ve, por ejemplo, la carretera, este blur que se hace aquí, se ve mal, pero el fondo se ve bastante realista, ¿no? Entonces, podrá pedirle a lo mejor que lo hiciera pues más realista o que quitara esos efectos de blur que tiene la foto, en fin. La verdad es que usar Dalí es muy, muy, muy fácil. Simplemente le ponen lo que quieren y de ahí empiezan a hacer diferentes cambios a la imagen. Es bastante sencillo, no voy a meter más. Y ahora en lo que sí voy a dedicarle otros 5 minutitos es en la parte de computar. Le subí una base de datos y le dije, eres un experto en estadística inferencial avanzada. Tomando como base los datos proporcionados de calificaciones de una escuela, formula una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Tú eliges sobre qué, calificaciones, aprobación, en fin, le pedí que me hiciera una hipótesis, le expliqué las condiciones y aquí es donde eh, yo le decía qué es lo que tenía que hacer. Primero tenía que darme las hipótesis, luego yo le decía si estaba de acuerdo o no. Y cuando estuve de acuerdo con la hipótesis que me dio, ahora sí le dije, bueno, adelante, hazlo. Y lo que hizo fue darme toda la estadística descriptiva, me la dio y además me dio los histogramas de la base de datos. O sea, me generó las gráficas, me generó, aquí está la estadística descriptiva, me dio la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Y luego empezó a hacer la estadística inferencial. Empezó a calcular el estadístico, el valor de P y concluyó sobre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. En fin, hizo cosas que yo me hubiera tardado muchísimo y ChatGPT lo que hace es ayudarnos a hacer todos estos análisis, cosa que antes en otros softwares teníamos que pagar una licencia, que a veces son licencias bastante caras, o es más, en el mismo Excel se pueden hacer muchas cosas, pero hay que saberle, hay que dominar las fórmulas, hay que saber técnicamente muchas cosas. Lo que nos permite ChatGPT es acercarnos a esos resultados sin conocer toda la parte técnica. La siguiente funcionalidad que van a tener en ChatGPT Plus es el tema de los plugins. De los plugins seguramente ya habrán escuchado mucho y cuando salieron eran como la octava maravilla porque era como una tienda de aplicaciones especiales para ChatGPT que les permitían hacer muchas cosas que ChatGPT por sí mismo no podía hacer. Una de esas cosas era entrar a Internet, por ejemplo. Ahora, yo preferiría utilizar un plugin para entrar a Internet que el browser de ChatGPT porque ya vimos que no funciona muy bien. Pero, ¿qué es esto de los plugins? Se pueden dividir en tres principalmente. Los que les permiten hacer scraping, entrar a internet y consultar una web o extraer información de una web o consultar bases de datos. O, por ejemplo, si ustedes quisieran como darle mi perfil de LinkedIn y que les descargue toda la base de datos de las publicaciones que he hecho en el último año con un buen plugin que se llame algo así como web scraping o web scraper o algo así, lo van a poder hacer. También les permite hacer síntesis y resúmenes. Hay formas de cargarles PDFs o de darle un link de un video de YouTube o de darle una base de datos o de darle un audio muy grande. A lo mejor, por ejemplo, yo le doy el audio de esta conversación de Zoom y le pido que me lo resuma y lo va a hacer a través de un plugin. Y finalmente pueden automatizar ciertas acciones desde ChatGPT como enviar correos o publicar en algunas redes sociales. También se puede redactar, traducir, hacer prompting. Hay unos plugins que les permiten, que les generan los prompts necesarios para generar imágenes correctas y precisas, muy bonitas. Y toda esa tienda de plugins se ve así. Entonces, los plugins, aquí lo explica ChatGPT,
son aplicaciones de terceros que les permiten hacer ciertas cosas de manera controlada dentro de ChatGPT. Algunas aplicaciones de estos terceros les van a pedir crear una cuenta en sus sitios web para utilizar la aplicación. Algunas de esas aplicaciones van a ser de paga, entonces no todos los plugins van a funcionar correctamente. Algunos les van a pedir que se suscriban con algunos dólares extra. Entonces, utilizar plugins puede ser una muy buena experiencia o una muy mala experiencia si encuentran el plugin preciso.